Listo. Como les decía, hoy vamos a ver un tema muy interesante, pero antes de entrar a él como tal, pues la frase de la clase de hoy, que dice: no supongas que la matemática es dura y avinagrada y repulsiva para el sentido común. Se trata simplemente de la idealización del sentido común. Me gustó mucho esta frase porque pues las matemáticas no son de memorizar ni nada de eso. Al contrario, es como razón pura, es que todo lo lógico lo conviertas a un lenguaje matemático. Trigonometría. Vamos a ver hoy. Trigonometría en la primera parte. Tengo, porque hay más contenido, como saben, lo saco de la guía de la UNAM, que la pueden revisar en los archivos de Teams. Y como les digo, vamos a empezar pues leve. Pero les pregunto aquí, ¿sí me escuchan, verdad? ¿Me escuchan bien? Sí, Ana. Perfecto, gracias. Pues iniciamos con la medida de un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Para que no se nos vaya a olvidar con los nervios en algún momento importante. Es la abertura comprendida entre dos semirrectas que tienen un punto en común llamado vértice. Y los ángulos se representan por, y tenemos aquí este símbolo que significa ángulo. Ángulo A. Cuando solamente hay una letra, significa que en ese vértice está el ángulo. Cuando hay tres letras, significa que está en el vértice de en medio. Si hay una B y una C, está en el vértice A. Simplemente lo hace para definir más qué tan ancho es el ángulo, porque ¿qué pasa? Cuando hay una letra y tenemos una imagen como esta, está bastante obvio que el ángulo es este. Pero ¿qué pasa si hubieran otra línea aquí? Otra línea que fuera aquí y encima de la semirrecta, línea que tuviera la semirrecta B, que entonces ya no podría yo ponerlo simplemente así como ángulo A, porque ese ángulo pues podría ser el más ancho, el que tiene las líneas acá por arriba y por debajo, o podría ser el más oeste. Entonces, para definir de dónde a dónde va el ángulo específicamente, por eso muchas veces es más recomendable escribirlo así, como BAC. Como les comento, por si hay otros trazos que también parten del mismo vértice. También se representa con la A minúscula y un símbolo como si fuera un gorrito arriba, o con letras del alfabeto griego. Y vamos a iniciar por los sistemas de medición de ángulos. Los ángulos estamos súper acostumbrados a verlos en grados, que es el sistema sexagesimal. En este sistema se divide la circunferencia en 360 partes, llamadas grados. El grado en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. Sé que esta parte de 60 minutos y segundos no la hemos escuchado tanto. No estamos acostumbrados a relacionar pues los ángulos, el grado de un ángulo en una circunferencia con el tiempo, pero sí, de hecho oficialmente pues la circunferencia se divide en 360 grados, el grado en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. Por eso tenemos aquí que un grado es 60 minutos y un minuto 60 segundos. Aquí tiene como que una coma que es de minutos y acá tiene dos porque es de segundos. El segundo sistema que nos enseñan normalmente en la prepa es el sistema cíclico o circular. Este sistema tiene como unidad fundamental el radián. Esta famosa unidad que luego nos hace salir mal en los exámenes cuando nuestra calculadora está mal configurada y no está en grados, digamos que estamos haciendo un problema, no está en grados, está en radianes, y eso te cambia todos los resultados
y luego uno sale mal, o luego uno le pasó que entregó la tarea mal porque su calculadora estaba en radianes. O también hay muchos memes de que cuando hay una mala construcción, por ejemplo del puente, del último puente que hicieron, pues diciendo que tal vez los cálculos lo hicieron con la calculadora en radianes. Pero los radianes de hecho sí son bastante utilizados, bastante comunes, y en ocasiones sí hay que calcularlo en esa unidad. El radián es el ángulo central subtendido por un arco. Un arco vendría siendo, ven esta letra que es la letra A, que es un punto de la circunferencia, y acá está la letra B. Esta distancia de la A a B por esta circunferencia es un arco, y pues estos son los lados del arco. Entonces, tenemos que es el ángulo central subtendido por un arco, igual, este arco es igual a la longitud del radio del círculo, y se llama valor natural o valor circular de un ángulo. Ustedes dirán, ¿qué tiene de raro o qué tiene de especial este arco? ¿Que tiene los lados valen igual al radio? Pues no, eso no es especial, porque todos los arcos que están dentro de una circunferencia, pues como es del centro a un lado de la circunferencia, lógicamente la distancia será el radio. Lo diferente es que esta distancia de aquí, como les digo, el arco de A a B, también mide radio. Entonces esto es radio, y esto también es el radio. Eso es el valor natural o valor circular de un ángulo. Y de ahí nace el concepto del radián. Lo más importante en cuanto a los conocimientos que podamos tener sobre el radián es aprender a convertirlos de radianes a grados y de grados a radianes. Es muy común, y tenemos que, para convertir grados en radianes, se multiplica el número en grados por el factor pi sobre 180 grados. El resultado se simplifica de ser posible. Para convertir en grados, multiplica el número en radianes por el factor 180 grados sobre pi, es decir, pues el inverso. El resultado se simplifica de ser posible. ¿Por qué se multiplica por este factor? Bueno, como vemos en la imagen, el arco mide radio. ¿Y cómo nosotros podemos saber cuánto es la fórmula, digamos, la fórmula para saber cuánto mide la circunferencia, es decir, toda esta orillita? No sé si ustedes la conocen o la han escuchado. ¿Cuál es la fórmula? Tiene que ver, de hecho, con pi, y tiene que ver con el radio. El perímetro. El perímetro básicamente se calcula como 2 pi radio. Es decir, todo esto mide 2 por pi por radio. Entonces, de ahí sale que cuando tengamos que convertir los grados a radianes, tenemos que multiplicar por pi sobre 180. Y bueno, solamente tenemos que, yo digo que, de hecho, vamos a ver este ejercicio y otros en los que si nosotros aprendemos algo como esto, lo demás es fácil de recordar porque es inverso. Si yo recuerdo que para pasar de grados a radianes tengo que multiplicar por pi sobre 180, va a ser mucho más fácil recordar que para pasar de radianes a grados tengo que hacer lo contrario, tengo que multiplicarlo, pero por 180 entre pi. Entonces, de esas preguntas que nos suelen hacer sobre conversiones, una de las más comunes es que nos pidan convertir 60 grados a radianes.
Aquí tiene la pregunta, ¿cómo lo vamos a expresar? Pues, ¿cuál fórmula vamos a usar? La de arriba. 60 por pi, 60 por pi, así queda expresado, entre 180. Arriba hay grados y abajo también. Entonces, lo que se hace es dividir 60 entre 180, lo cual da un tercio. Va a quedar el 1 arriba y el 3 abajo. Pero recuerden que arriba está el factor pi. Entonces, va a quedar expresado así, ¿verdad? Pi entre 3. Ahí está, pi sobre 3 radianes. Esa sería la solución. Y esto es la opción B. Tenemos otro ejemplo. 5 pi sobre 6 en grados se expresa como. Aquí, como vemos que está el valor de pi, entonces está en radianes. Yo lo que me está preguntando es que lo pase a grados. ¿Cómo lo voy a pasar a grados? Multiplico 5 pi sobre 6 por 180 sobre pi. Aquí está. Recuerden que cuando es multiplicación de fracciones, pues se hace directo. Simplemente multiplico 5 pi por 180, 900 grados pi. Y 6 por pi, aquí está expresado. Y aquí yo tengo el valor de pi arriba y también tengo el valor de pi en la parte de abajo. Entonces, lo divido y pues me va a dar 1, el factor 1. Es como los que dicen que se cancela porque da el factor 1 y pues el 1 no afecta que esté multiplicando, ¿verdad? Ya nada más me queda dividir 900 entre 6 y eso me da 150. Eso, si se dan cuenta, no es una división complicada. Digo, por si tienen un examen donde no les dejan usar calculadora y están en contra del tiempo, no es muy complicada la división, pero a veces para ahorrar tiempo precisamente en las opciones está expresado y no está hecha la división. Entonces voy a continuar. Razones trigonométricas. Nada más dejen que escriban en el grupo por si alguien tenía como que esa incertidumbre de qué pasó, se quería unir. Aunque ya ni sé para qué se va a unir, si todos puede que se vaya otra vez. En fin, razones trigonométricas. Pues para entender las razones trigonométricas tenemos que tener muy en claro que es un triángulo rectángulo. Ya sabemos que es un triángulo con un ángulo recto de 90 grados. No me voy a detener mucho. A los lados que forman el ángulo recto se les llama catetos y el lado que se opone a dicho ángulo se llama hipotenusa. ¿A cuál ángulo? Al de 90 grados. Aquí tenemos que C es la hipotenusa, A y B son los catetos, ángulo A son ángulos y ángulo A más ángulo B es igual a 90. ¿De dónde sale esto? Pues de que todos los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Y como este ya mide 90, pues nada más me faltan 90, que tienen que estar repartidos en estos dos ángulos. No siempre es repartido de forma equitativa, 5 y 90. Pero el caso es que no puede ser, pues, no puede ser de 90 grados, no puede ser de 90 grados porque este ya no sería un ángulo, ¿verdad? Si este suma 90, este sería de 0 grados y eso no es posible. Entonces tiene que ser así de que lo máximo 89 grados. Por eso son ángulos agudos, porque no van a llegar al 90 como tal. Y el teorema de Pitágoras, tampoco me voy a detener mucho aquí, es la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. La hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo. Lo que quiero es que ya vayamos entrando y nuestra mente vaya
imaginando los catetos, porque ahorita vamos a ver las trigonométricas como tal. Y tenemos un pequeño ejemplo, por si de verdad ya igual se les olvidó esto, pues igual no tendría nada de malo. Para encontrar el valor del lado X en el siguiente triángulo, utilizamos el teorema de Pitágoras. Aquí lo importante es saber despejar. Si yo ya tengo que este al cuadrado es igual a 49 más x al cuadrado, lo único que tengo que hacer es pasar este restando, que realmente es restar 49 de ambos lados de la ecuación, y así yo voy a despejar el lado que me interesa, y da como resultado 24. Eso fue como que una breve introducción para el tema de las razones trigonométricas. Estas son las relaciones por cociente entre los lados de un triángulo rectángulo. O sea que van a haber lados que se dividen. Y ese resultado, pues le damos estos nombres: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿De qué estoy hablando con todo esto? Si se dan cuenta, aquí dice cateto opuesto y dice hipotenusa, dice cateto adyacente. ¿Qué es eso? En el triángulo ABC, los catetos se designan de acuerdo al ángulo del que se desea obtener sus razones trigonométricas. Esto es muy importante. Muy importante, porque cuando vamos a sacar las razones trigonométricas, puede ser para el ángulo A, o sea, en este vértice, para el ángulo B. Las razones trigonométricas nunca se van a sacar del ángulo C. No sé si han hecho tarea de esto anteriormente, pero no les van a pedir razones trigonométricas de este ángulo. Tal vez porque ya sabemos que es de 90 grados, porque estas razones trigonométricas se aplican para un triángulo rectángulo. Y otra, porque no podríamos sacar el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Cómo saber cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto? Vamos a verlo con el ángulo A. La hipotenusa siempre va a ser la misma, es así, para los dos. Lo que varía es el cateto opuesto y el adyacente. El opuesto, pues es el que está del otro lado del ángulo. Si se dan cuenta, este cateto que le pusieron la letra A, no toca de ninguna manera el ángulo. Está pues totalmente al otro lado. Y el lado B, el cateto B, es el adyacente porque sí está formando el ángulo como tal, está junto al ángulo. Lógicamente este no es el cateto adyacente, la C, porque como les digo, la C, la letra que se le dio a esta figura, pero este lado largo siempre va a ser la hipotenusa, siempre. No va a ser el adyacente, aunque esté pegado, no va a ser el opuesto, ni nada. Siempre va a ser la hipotenusa. El otro entonces siempre será el adyacente y este será el opuesto. Pero para el ángulo B, el ángulo opuesto es la letra B minúscula, el cateto E. Y el cateto adyacente sería el cateto A, porque es el que está pegado al ángulo B, si se dan cuenta, aquí está. Y la hipotenusa, como siempre, es la misma. Tenemos que recordar, y esto sí, digamos, es necesario, pues las relaciones para obtener cada razón trigonométrica. El seno es opuesto sobre hipotenusa, el coseno es adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. Esto todavía no lo vamos a ver, sí los veremos, pero en unos minutos, porque estos son más importantes, en cuestión de que si tú te aprendes estos de aquí, va a ser mucho más fácil que te aprendas estos, porque son recíprocos, algunos. Ahorita los voy a explicar. Siempre que me enseñaron esto, yo nunca me acordaba cuál se divide sobre cuál. Y no sé qué profe les haya tocado para que ustedes se aprendan estas razones. Pero a mí la técnica que más me funcionó es aprenderme estas palabras con unas terminaciones muy pegajosas para mí. Seno, mi profesor en algún tiempo me dijo que él lo aprendió como senoi, senoi, senoi. Termina en O
y la letra I. Senoi, O de opuesto, I de hipotenusa. Senoi, opuesto sobre hipotenusa. Senoi, opuesto sobre hipotenusa. Kosai, kosai, termina en A y en I. Adyacente sobre hipotenusa. Tanoa, tanoa. O y termina en A también. Opuesto sobre adyacente. Y esta es la abreviatura. La tangente se puede escribir como tan o como TG, porque creo que esta abreviatura es de cuando lo escriben en inglés. Las dos son válidas, lo pueden encontrar así. Entonces yo les recomendaría así: Senoi, Kosai, Tanoa. Senoi, Kosai, Tanoa. Ahora que se aprendan eso, es necesario recordar cuál es el recíproco de cada uno. ¿A qué me refiero con recíproco? Por ejemplo, ven, este es un opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál de estos ustedes creen que es el recíproco de estos tres? ¿Alguna idea? Chequen que ¿Podrías repetirlo? ¿De cuál? de cuál es el recíproco del seno, que es seno, recordemos que es opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál de estos tres será recíproco? El secante, ¿no? Ah, ok. Ahí hay una trampa bastante, que era la que quiero llegar. Gracias. El recíproco en este caso es el cosecante. Y les voy a explicar por qué. Si aquí es un cateto opuesto sobre hipotenusa, pues el recíproco es hipotenusa sobre cateto opuesto. Que sea lo contrario, que sería la cosecante. Y muchas veces nos dejamos llevar por los nombres. Con que tú recuerdes que el recíproco del seno es la cosecante, lo demás está claro, porque la cotangente es el recíproco de la tangente. Ese sí está como que muy fácil de recordar, porque tangente, cotangente, es lo contrario. Opuesto sobre adyacente, acá es adyacente sobre opuesto. Por eso les digo que si recuerdan estos tres, pues con que sepan cuáles son los recíprocos, ya también sabrán estos otros tres. Pero con que ustedes recuerden eso de que el seno es cosecante y el coseno es recíproco con la secante. No sé por qué le pusieron esos nombres, porque y sería quizás más fácil recordar si fuera coseno con cosecante y seno con secante, pero no. Ustedes solamente recuerden que hay una trampa ahí engañosa y que el seno es recíproco del cosecante. Entonces, aquí ya van dos tips. Una, que recuerden, bueno, como tres tips. Uno, que se aprendan estos tres y luego tocará saber cuáles son los recíprocos. Dos, las terminaciones. Senoi, opuesto sobre hipotenusa. Kosai, adyacente sobre hipotenusa. Tanoa, opuesto sobre adyacente. Con el tiempo, con estas terminaciones, ya no será necesario que ustedes vean esto, cuáles son las razones. Y después, pues recuerden cuáles son los recíprocos: tangente, recíproco de cotangente. Seno, recíproco de cosecante. Y coseno, recíproco de secante. Estas son las abreviaturas de estos. La cotangente tiene dos abreviaturas. Esta es la que se usa cuando se abrevia en inglés. Ambas son válidas. Entonces,
Eso sí está de que hay muchos ejercicios, muchos, que se pueden resolver con las razones trigonométricas. Vamos a ver un ejemplo. No se me olvidaba decir algo aquí. Creo que no. ¿Cuál es el coseno del ángulo B en el siguiente triángulo? ¿Recuerdan cuál es la terminación de coseno? Recuerden, seno es senoide. Cateto Coseno. adyacente sobre hipotenusa. Sí, exacto. Cosai adyacente sobre hipotenusa. Entonces, del ángulo B, vamos a este ángulo de aquí, adyacente, ese que está pegado, o sea, 8 sobre hipotenusa, que es 10, 8 sobre 10. Ahí está, 8 sobre 10 y por lo tanto el inciso correcto es la D. Ya ven cómo le vamos agarrando. De acuerdo con la figura, la razón P sobre Q corresponde a la función. Aquí hay una cuestión de que no me dice de qué ángulo. Así que P sobre Q. Vamos a checar las opciones. Si fuera la tangente de Q, sería tanoa, opuesto sobre adyacente. Es decir, sería opuesto Q sobre P. Pero esta es así es, Q sobre P. Entonces, ya con la primera opción, ya la encontramos. Porque, ¿qué pasa si fuera seno de P, de este ángulo? Sería senoi, opuesto sobre hipotenusa. Es decir, sería P sobre R, o R. Entonces, esa no es. Si fuera coseno, cosai de Q. O sea, adyacente sobre hipotenusa, sería P sobre R. Entonces, eso tampoco es. Y si fuera secante, pues dijimos que la secante es el recíproco del coseno. Y si coseno es adyacente sobre hipotenusa, secante es hipotenusa sobre adyacente. Es decir, que sería R sobre Q, porque estamos hablando del ángulo del ángulo P. Entonces, como se dan cuenta, tuvimos suerte de que la primera era la correcta. Tangente de Q. Aquí está. Tanoa. Opuesto. Tanoa. Opuesto sobre adyacente. Q sobre P. Entonces la opción correcta debe ser la A. Es la única cierta. Aquí está. Como ven con la práctica, pues es más fácil hacerlo porque luego sí, pues no se revuelve uno tanto recordando las terminaciones y todo eso. Pero bueno, a mí me ayudó mucho eso de senoi, cosai y tanoa. Al principio no, al principio se me hizo como que raro, pero después ya me acostumbré mucho y ahorita casi que así hablo. Ya no digo seno, sino digo senoi. Siguiente ejemplo. En el siguiente triángulo, el seno del ángulo M y la secante del ángulo N son ángulo M. Lo primero que hago es identificarlo. Senoi, opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el valor del ángulo del cateto opuesto al ángulo M? ¿Cuál es? El 2. El 2, exactamente. De hecho, de estas opciones, creo que la única que tiene arriba es el 2, ¿no? Entonces, sería senoi 2 sobre hipotenusa, 7. 2 sobre 7. Y la secante. ¿Cuál dijimos que es el recíproco de la secante? La que no parece, o sea, el coseno. No es seno, no es secante, seno, no, es coseno, porque es ahí donde está
donde uno se suele confundir, pero si uno recuerda que hay una parte donde está como que raro, pues es más fácil recordarlo. Lo que quiero decir es que si yo recuerdo que el seno no va con que la secante no va con el seno, pues ya podré recordar que va con el coseno. No va con la tangente porque esa sí coincide, tangente con tangente. Entonces, volviendo al problema, secante es recíproco del coseno y el coseno es cosai, adyacente sobre hipotenusa. Entonces, esta será hipotenusa sobre adyacente del ángulo N. Hipotenusa 7, adyacente 2. Por lo tanto, la opción B sería la correcta. Ahí está. Primero lo hacemos para el ángulo M. Aquí lo que hace es identificar cada lado, si se dan cuenta, opuesto, adyacente, hipotenusa, primero para no confundirse. Cuando uno apenas va iniciando, eso es quizás lo mejor, que escribas de una vez qué representa cada cateto para dicho ángulo. En todos los problemas siempre les tienen que especificar para qué ángulo pertenece, a menos que sea como esta razón de acá, donde no te dice el ángulo, porque tú vas a buscar cuál de las opciones es la verdadera. Y ya que sabemos más sobre las razones trigonométricas, ahora podemos hacer algo aún más complicado, diría yo, o más avanzado, poquito. Para eso se utiliza esta tabla. Y lo que vamos a hacer es algo llamado solución de triángulos rectángulos. Resolver un triángulo rectángulo es hallar la medida de los ángulos y lados faltantes en función de los datos proporcionados. Para resolver un triángulo rectángulo se utiliza tanto el teorema de Pitágoras como las funciones trigonométricas. Y tenemos los valores de las funciones trigonométricas para ángulos notables. Es decir, para los grados para cuando son 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 y 360, que suelen ser los más comunes. Aquí están los grados, aquí está su valor en radianes, y aquí tenemos el valor de lo que sería el seno, coseno y tangente en cada caso. Nada más tienes que identificar tu caso en la tabla. Pero eso no significa que ya con eso vas a resolver todo, sino que necesitas saber cómo usarlo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Miren lo que pasa. Ya no es que tenemos que identificar simplemente un valor, sino que ahora tenemos que hallar el valor de X y de Y, este acá, el valor de X y de Y, cuando solamente tenemos dos datos, el valor del ángulo A, que es 30 grados, y el valor de este cateto, que vale 2. Nos pide el valor del ángulo X, el valor del ángulo Y, del cateto X, el valor de la hipotenusa y el del ángulo B. El valor del ángulo B es bastante sencillo de encontrar. Simplemente recordemos que pues suman 180 grados y como es un triángulo rectángulo, este mide 90, este mide 30, entonces para que sume los 180, este mide 60. Aquí está. Ahora ya tenemos ese dato, pero tenemos que encontrar el valor. Vamos a identificar primero qué significa cada lado, cada cateto para el ángulo A. El cateto opuesto vale 2, ese ya lo teníamos. El cateto adyacente no lo tenemos porque vale X y la hipotenusa tampoco la tenemos. Y nosotros necesitamos buscar el ángulo X y el lado X y el lado Y. Entonces dice aquí, el valor de X se obtiene utilizando una función trigonométrica que relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Por qué el cateto opuesto tiene que estar ahí? Porque es un valor que yo ya conozco. Yo ya conozco cuánto vale el cateto opuesto.
¿Y por qué tiene que estar presente el cateto adyacente? Porque es el lado que quiero encontrar precisamente. Entonces, una función que relaciona el opuesto y la adyacente, pues si se dan cuenta es opuesto adyacente, o a, ta, no a, opuesto sobre adyacente. También podría ser la cotangente, porque esa es al revés, pero la más fácil pues es esta de la tangente. Entonces escribimos esto, tangente de 30 grados, porque estamos utilizando este ángulo, es igual a opuesto sobre adyacente, 2 sobre x. Esto es una ecuación, no hay que complicarnos tanto. Así que como aquí está dividiendo el 2 entre x, pues vamos a multiplicar por x ambos lados. Esto ya queda como un 2 y esto acá queda una x. X tangente de 30 grados es igual a 2. Entonces, como yo quiero despejar x, voy a dividir ambos lados de la ecuación entre tangente de 30 grados para eliminar esto, por así decirlo. Entonces, nos queda x igual a 2 sobre tangente de 30 grados. ¿Y de dónde saqué este valor? Pues de mi tablita. Dijimos tangente de 30. Aquí está, 30 grados, tangente, raíz de 3 sobre 3. Por el momento estaremos usando la tabla. Entonces, 2 sobre tangente de 30. Ahí está, simplemente reemplacé ese valor. Resolviendo, me queda esto. Y así tenemos que este es el valor de x. Ahora, el valor de y, pues se obtiene utilizando una función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto, pues, porque es el que conozco, y la hipotenusa. Entonces, pues vemos que es que el cateto opuesto y la hipotenusa. Va a usar el seno, porque es senoid. Opuesto y hipotenusa. O y hipotenusa, que vale y, es el valor que queremos encontrar. Hacemos lo mismo, pasamos la y, por así decir, dejamos el 2, dividimos ambos lados de la ecuación entre seno de 30, porque queremos despejar a la y. Vamos a seno de 30 grados, ¿cuánto mide? ¿Cuánto vale? 30 grados, seno, vale 1/2. Así que reemplazamos el valor, resolvemos y nos queda que vale 4. Y, es decir, la hipotenusa vale 4. Y ya vemos cómo las razones trigonométricas nos ayudan demasiado para encontrar datos faltantes en cuanto a lados o valores de los catetos de un triángulo y también encontrar ángulos. Tenemos otro ejemplo. En el siguiente triángulo sabemos cuál es el ángulo A, mide 40, cuánto vale este cateto, que vale 3, no tenemos la hipotenusa, no tenemos X y no tenemos B. Estamos buscando el valor de X. El valor de X se obtiene con la expresión y es una pregunta. Para resolverlo, primero identificamos qué es cada cateto para el ángulo A. El cateto opuesto será X. El cateto opuesto de A es X. El cateto adyacente es igual a 3. Lógicamente la hipotenusa, pues es la hipotenusa porque, como les digo, para cualquier ángulo que tomes, este o este, la hipotenusa siempre va a ser la misma. Se va a elegir la función que relacione al cateto opuesto y al adyacente, porque yo quiero encontrar la x, que es el opuesto, y ya tengo el adyacente, que vale 3. Entonces, es O de opuesto, A de adyacente, O, A, tan, no, A, tangente, es la que voy a ocupar.
que es opuesto sobre adyacente. Tangente de 40 es igual a x sobre 3. Y por eso encontramos la expresión, como les digo, voy a despejar la x. Esto está dividiendo, va a pasar multiplicando, o voy a multiplicar de ambos lados el 3. En esta ecuación entonces me va a quedar x igual a 3 por tangente de 40. Si se dan cuenta, no lo estamos solucionando, solamente es la expresión 3 por tangente de 40, que es el inciso C. Igual no lo tenemos en la tablita, porque no es notable. Es decir, como que no es el más común, que digamos. Pero esa es la expresión que lo resuelve. Otra pregunta. Si coseno de A es igual a 2/5, el valor de seno de A es igual a... Y tenemos estas opciones. ¿Cómo se resuelve? La razón de coseno se define por adyacente sobre hipotenusa. Cosai. Adyacente sobre hipotenusa. Entonces, la adyacente mide 2 y la hipotenusa mide 5. Bueno, sí, eso es lo que vale, pues vale 5. Se construye un triángulo con el ángulo A, uno de los ángulos agudos, y se colocan los datos. Acá lo voy a poner. El adyacente vale 2 y la hipotenusa vale 5. ¿Qué pasa si yo pongo la A de este lado? Pues también es válido. Si yo pongo la A aquí, es válido, pero el adyacente ya no sería lógicamente, sería la X. Estaría en el lugar de la X, pues, y la X, es decir, el lado que nos falta, estaría por acá. Pero bueno, no afecta como tal. Ustedes pueden usar el ángulo que quieran, cualquiera de estos dos, no este. Este no se usa, solo este. Es lo que usamos aquí. Ponemos los lados, ya que los identificamos. Se aplica el teorema de Pitágoras para determinar el valor del lado restante. Si se dan cuenta, pues ya tenemos que la X es como les digo, aquí está, miren, está expresado. Raíz cuadrada de 21 es el valor de X. Pero no la saqué porque a veces en los exámenes no se puede usar calculadora. Nada más se deja así. Y ya que tenemos los tres lados, pues simplemente sacamos el seno. Recuerden que seno es seno y opuesto sobre hipotenusa. De este ángulo, no se les vaya a olvidar. Opuesto vale raíz de 21, porque es el que encontramos. Y la hipotenusa pues vale 5. Así que este sería el valor del seno de A. Y por lo tanto es el inciso correcto, el inciso B. ¿Tienen alguna duda? De momento no. No. Perfecto. Recuerden que si tienen dudas me pueden preguntar, aunque ahorita quizás les tarde poco más en responder porque ya estoy en la última semana de clases. No sé si los que están en sexto semestre o los que están en cuarto también, pero el caso es que nos llenaron de tareas. Y bueno, permítanme, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar.